muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. El tema de la charla es sobre el teletrabajo, implicaciones en los patronos y colaboradores. Recordarles que la misma será grabada con fines académicos y durará aproximadamente 40 minutos. Posteriormente tendremos un tiempo de preguntas de 10 a 15 minutos. Y al finalizar, intentaremos abarcar todas o la gran mayoría. Por favor, colocar las mismas en el chat. Voy a hacer una pequeña introducción de don Alonso. Bueno, comentarles un poco, don Alonso es licenciado en Derecho y Notario Público, tiene una maestría en Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos, se dedica al derecho laboral y comercial como abogado litigante y consultor, asesorando judicial y administrativamente a los trabajadores y empresas en sus procesos. Es miembro del Consejo Académico de la Escuela de Administración y es coordinador de la Cátedra de Derecho de la Universidad Nacional. Sin más que decir, muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros, don Alonso, y la presentación es toda suya. Muchas gracias a todos y a todas de nuevo. Muy buenos días. Un placer estar con ustedes. Un gusto saludarlos. En alguna oportunidad he estado dando algún curso por allá de Derecho Laboral en la sede interuniversitaria, entonces siempre lo recuerdo con mucho cariño. Bien, vamos a empezar a hablar un poquito, bueno, del teletrabajo, sobre todo de la ley esta que se generó. Muy oportuna, por cierto, ahora con el tema de la pandemia, ¿verdad? Fue como nos cayó de apelo, como decimos, ¿verdad? De que realmente se viniera a aprobar esta ley, que fue a finales del año pasado. Y ya era un tema bastante necesario, pues habíamos tenido mucho, se estaba implementando mucho el teletrabajo, y por otro lado no estaba habiendo una consecuencia desde el punto de vista legal o una fijación de las digamos, de las reglas que debían existir en el teletrabajo. Y bueno, por dicha se aprobó esta ley. Sin embargo, no quiero ser negativo, pero yo siento que le faltó un poquito más. Ahí les voy a comentar por qué. Como decía mi abuela, ¿verdad? Estuvieron un poquito con paños tibios ahí, ¿verdad? Nada de ellos comprometerse mucho con las normas, pero ahí ahorita me van a entender por qué hablamos de esto. Bien, vamos a, esta ley nos plantea un objetivo, ¿verdad? De que es el de, como les decía, promover y regular, implementar el teletrabajo, ¿verdad? Se supone que una ley no debe implementar, o promover, sino más bien la realidad es la que muchas veces lo promueve, pero en todo caso así lo establece la ley, y esta es una ley que va a aplicar tanto al sector público como al sector privado. Ha existido o existió mucho ¿cómo diríamos? Mucha abstinencia o mucha... los mismos patronos estuvieron generando muchas barreras para la implementación del teletrabajo en algunos casos, y bueno, con la pandemia no les quedó otra que por fuerza implementarlo. A veces los aprendizajes tienen que darse, ¿verdad? A la fuerza, como dicen vulgarmente, ¿verdad? Y en ese sentido, realmente el teletrabajo, bueno, con el tema de la pandemia, como les decía, vino otra vez a obligar a los patronos a que todavía no habían querido identificarse con el tema del teletrabajo, los vino a obligar a realmente implementarlo de alguna forma. Bien, hay un tema que, bueno, es una contradicción que tiene la ley, ¿verdad? Porque por un lado nos dice que el teletrabajo es voluntario en el sentido de que es tanto voluntario como la persona trabajadora como la persona patronal. Sin embargo, recordemos que existe un elemento de subordinación en la relación laboral que implica un poder de mando, un poder de dirección, un poder de fiscalización y un poder sancionatorio. Y dentro del poder de mando y el poder de fiscalización, el patrono puede implementar una política de teletrabajo y para que el trabajador pueda oponerse a esa política, de alguna forma tiene que llegar y justificar objetivamente el por qué lo hace, ¿verdad? Realmente, tal vez porque no tenga las herramientas o porque de alguna u otra forma tiene algún impedimento, que como que en la casa donde vive no tenga internet, ¿verdad? O por un tema, no de que no haya querido ponerlo, sino que no le llega alguna señal o algo por el estilo, ¿verdad?
pero realmente está dentro del poder de mando y dirección por parte del patrono implementar las políticas, ¿verdad? Y tendría, como les decía, que haber una causa de mucho peso para poder realmente el trabajador negarse a ello. Entonces, ahí es donde tal vez la ley es un poquito light, diríamos, ¿verdad? De que quiso decir que es voluntario, pero por otro lado está dentro del poder del patrono la posibilidad de implementarlo. Ya ahorita vamos a ver que hay dos escenarios. Un escenario del trabajador contratado inicialmente en teletrabajo y otro trabajador que, por otro lado, ya trabaja para la empresa y le implementan el teletrabajo. Son dos escenarios diferentes. Ahorita vamos a comentar al respecto. Es importante, y así lo establece la ley, ¿verdad?, de que por el hecho de que el trabajador está, o sea, se envía teletrabajo, no se le pueden llegar y desconocer sus derechos irrenunciables. Recordemos que el artículo 11 del Código de Trabajo nos dice: serán absolutamente nulas y se tendrán por no puestas las renuncias que hagan los trabajadores, las disposiciones de este código y sus leyes conexas que le favorezcan. Entonces, cuando estamos hablando de este artículo 11, realmente nos deja muy claro de que no van a tener ninguna validez cualquier renuncia, como podríamos decir, de que un patrono le diga a un trabajador: bueno, usted viene dentro de la empresa ganando el salario mínimo, pero como usted va a teletrabajar, ya no va a gastar en pases, entonces yo le voy a rebajar esos pases que usted normalmente gasta, ¿verdad? Porque ya no los va a gastar en el salario, entonces le voy a pagar menos del salario mínimo. No se podría, evidentemente, porque ahí le estaría violando sus derechos irrenunciables. Recordemos que cuando hablamos de derechos irrenunciables estamos hablando de vacaciones, aguinaldo, salario, ¿verdad? Entre otros, ¿verdad? Seguridad social, etcétera, ¿verdad? Entonces, siempre el patrono tiene que garantizarle al trabajador el cumplimiento de sus derechos irrenunciables. De ahí para arriba todo es ganancia, ¿verdad? Pero el mínimo legal establecido por ley. Ahora, igual como les decías, pensando en otro escenario de un trabajador donde está en una condición de que recibe más salario del mínimo legal establecido por ley, igualmente no podría rebajarle el salario por implementarse el teletrabajo. ¿Por qué? Porque evidentemente son derechos irrenunciables. Recordemos que existe un principio de progresividad salarial donde el salario siempre debe ir hacia arriba y nunca hacia abajo, ¿verdad? Y sin importar el cambio de las condiciones en estas circunstancias. Bien. Bueno, como les comentaba hace un ratito, hay dos formas de implementarse el teletrabajo. Al principio de la relación laboral, ¿verdad? Donde en ese caso el trabajador es contratado inicialmente. A partir de ahí, en teletrabajo de una vez, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí se implementa sus labores, siempre con la forma remota. Entonces, en ese sentido, se parte de que el trabajador no podría reclamar una incorporación a la empresa, ¿verdad? En ese caso, esto se va a mantener durante toda la relación laboral. Bien. ¿Me están escuchando bien? Tal vez si alguien me confirma, porque ahí me está dando un mensaje que hay una afectación del audio un poquito. Si alguien me confirma, por favor. Tal vez Francini. Encuentra todo en orden, don Alonso, si se escucha. Sí, perfecto. Muchas gracias. Sí, es que me dio un mensajito por ahí. Bien. Entonces, como les decía, si se implementa desde el inicio de la relación laboral, el trabajador nunca podría reclamar su incorporación a la empresa desde un punto de vista físico, ¿verdad? Sino que se mantiene esa virtualidad. El otro escenario es donde un trabajador viene laborando en presencialidad y llega el momento en que se le implementa el teletrabajo. Entonces, en ese caso, se parte de que se establecen nuevas condiciones. Ahí, y lo vamos a ver más adelante, es recomendable, y la ley así lo establece, de que es importante la implementación de un adendum al contrato o un nuevo contrato. Ahora, si se implementa un nuevo contrato, evidentemente no podemos quitarle los derechos, como les decía, los derechos laborales que ya tenía, y dentro de eso la antigüedad, ¿verdad? No es que partimos para poder afectarle la antigüedad, tendría que contratar, despedirse y volverse a contratar bajo las nuevas condiciones. Pero de lo contrario, debería de mantenerse las mismas condiciones, y el adendum lo que va a mencionar va a ser sobre todo las reglas que se van a implementar en forma de teletrabajo. En ese caso, sí se puede revocar tanto el patrono como el trabajador, ¿verdad? Dice la ley, pero como les decía, al final de cuentas, el patrono es el que establece las políticas. Sin embargo, tanto el patrono como el trabajador
pueden manifestarle a la otra parte, ¿verdad?, que se necesita revocar esa condición. Eso es importante, aquí es importante aclarar una situación y ya la jurisprudencia, los tribunales han dicho al respecto sobre el tema de, acerca de que si, vamos a ver, de que si el teletrabajo constituye un derecho adquirido del trabajador. Digamos, de que si a mí me mandan a teletrabajar, yo después puedo reclamarle al patrono de que él quiere que yo vuelva, entonces yo le digo, no, un momentito, yo ya tengo un derecho adquirido teletrabajando. Bueno, eso no funciona así. En realidad, lo que ocurre es que el trabajador, como les decía ahora, más bien el patrono puede ejercer un poder de mando, un poder de dirección y un poder de fiscalización sobre el trabajador. Y en el ejercicio de estos poderes, él puede revocarle esa condición. En cualquier momento, ¿verdad?, bajo las reglas que ahorita vamos a ver, el patrono puede llegar y revocarle ese derecho al trabajador. Y al trabajador no le queda otra que aceptar esas condiciones, ¿verdad? Bien. Ahí están casualmente las condiciones en caso de que se quisiera revocar, ¿verdad? Primero debe hacerse con al menos 10 días naturales de anticipación. O sea, el patrono o el trabajador debe de indicarle a la otra parte, el patrono al trabajador, el trabajador al patrono, que eventualmente se va a eliminar esa condición. Como les decía, queda más dentro de la posibilidad del patrono de hacerlo que dentro de la posibilidad del trabajador. Porque vean que el segundo elemento dice que se ha justificado. El patrono fácilmente me puede decir, bueno, es que yo lo necesito dentro de la empresa, ahí está la justificación, punto, ¿verdad? Yo como trabajador, si yo ya estoy implementando el teletrabajo y he aceptado sus condiciones, se me hace más difícil. ¿Cuál sería la justificación que yo tengo? Y si al patrono no le conviene llegar y administrar mi recurso dentro de la empresa y me va a decir, no, no le acepto esa justificación y usted va a tener que seguir teletrabajando. Entonces, por eso les decía ahora, dentro de lo que hablábamos al principio, de que realmente está la ley ahí que dice que es voluntario de ambas partes, ¿verdad? Y suena hasta muy romántico, podríamos decir, pero en realidad escapa muchas veces dentro de la posibilidad que tiene el trabajador de revocarlo porque si él lo quiera, ¿verdad? Tendría que haber una justificante muy clara, muy objetiva, ¿verdad? No es porque eventualmente, como diríamos con el tema que a veces afecta la cultura familiar, ¿verdad?, de que ya mi esposa no me aguanta a la par de ella o yo no aguanto a mi esposa a la par de ella todo el día, ¿verdad? Entonces, digamos, eso no sería, digamos, como una justificación objetiva para, ¿verdad? Tendría que haber algo más de fondo dentro del que afecte propiamente la relación laboral para que realmente hubiera una justificación para que el trabajador pudiera argumentar esto, ¿verdad? Y evidentemente la empresa tiene que establecer todo un protocolo, ¿verdad?, de cómo se va a realizar el proceso. Ahorita vamos a ver que incluso es una obligación del patrono otorgarle las herramientas al trabajador para que éste pueda ejercer el teletrabajo. Entonces, eso implica que si eventualmente implica el transporte de ciertas herramientas, como podría ser una computadora, una silla ergonómica o algunas otras cosas, ahí evidentemente habría que planificar, haber todo un protocolo y una planificación para hacer esa reincorporación a la empresa. Bien. Bueno, voy a explicarles otra cosita de un caso, de una pregunta que me hicieron una vez. Me preguntan de un trabajador que a él el patrono lo está mandando a la casa a teletrabajar porque él es una persona con factor de riesgo y que él no lo quiere hacer. Bueno, ¿qué pasaría en un escenario como esos? En una circunstancia como esa, ¿verdad? Ahí recordemos que el patrono está dentro de la obligación de él velar por la salud y la integridad física, mental y en general el beneficio en una forma integral del trabajador, garantizar esa salud, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el patrono tiene una justificación objetiva para mandar al trabajador a teletrabajar. En esa condición, en principio, el trabajador, como les decía, para oponerse a esa situación tendría que presentar una justificación de mayor peso a la que está presentando el patrono para realmente decir, no se va a poder, ¿verdad? Pero, como les decía, parte de que es voluntario en principio, pero
como quien va a dirigir el proceso va a ser por lo general el patrón. Bien. Siguiendo ahí, eh, eh, vamos a ver, este artículo nos habla de que el teletrabajo se va a modificar solamente la organización y la forma en que se efectúa el trabajo. Ahí el código, o más bien esta ley, viene a establecer de que, por ejemplo, como les decía, no puede modificar, y ya esto lo había comentado, no puede modificar las condiciones normales de derechos adquiridos del trabajador y así como sus obligaciones, ¿verdad? Porque no todos son derechos, también existen obligaciones. En ese sentido, cuando se le impone al trabajador su condición de teletrabajo, y ya se los había comentado, no va a variar nada las condiciones o los derechos adquiridos. No le puedo rebajar el salario, no le puedo rebajar las vacaciones, no le puedo rebajar el aguinaldo, ¿verdad? Incluso si labora horas extra, debería reconocerle el pago de esas horas extra, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se mantienen las mismas condiciones e incluso en algún momento se menciona de que esto no puede ser utilizado como un tema discriminatorio, ¿verdad? Vamos a ver, si a mí, yo soy una jefatura y por decir algo, me cae muy mal alguien, que no debería ocurrir eso, ¿verdad? Porque estamos hablando de una relación meramente objetiva. Entonces, y que yo diga, uy, esta es la forma como yo voy a hacer, voy a deshacerme de este fulanito y lo mando a teletrabajar y así no lo veo todo el día, ¿verdad? Si eventualmente eso se está utilizando como una herramienta para eso y el trabajador puede demostrar esa situación, evidentemente estamos cometiendo un acto discriminatorio. O incluso podría utilizarse como una herramienta posible para un tema de acoso laboral, eventualmente. Entonces, la ley es muy clara de que yo no puedo utilizar el teletrabajo como una herramienta para perjudicar los derechos de los trabajadores o bien para ejercer un acto discriminatorio o un tema de acoso laboral. Porque evidentemente entonces el acto sería inválido e ineficaz. En el tanto lo estoy utilizando para afectar la integridad de ese trabajador. Bien. Otra cosa es que también, se me olvidaba decirles, bueno, creo que aquí lo establece también, correcto, de que no puedo variarle las funciones al trabajador. Vamos a ver, recordemos, y supongo que la mayoría ha llevado ya el curso de Derecho Laboral, existe un principio que se llama ius variandi. Ius, derecho, y variandi de variación. Ius variandi es cuando el patrono no puede variar las condiciones de la relación laboral, y uno de ellos es el recargo de disminución de funciones, así como las labores que realiza. Yo no le puedo decir, lo voy a mandar a teletrabajar, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, un caso muy extremo. Una persona, pensemos un misceláneo o un chofer, ¿verdad? Que tal vez, bueno, maneja su teléfono, pero tal vez ni siquiera tiene computadora en la casa porque no le interesa y no es una herramienta normal que necesite él para laborar. Entonces yo le digo, bueno, usted es chofer, pero como necesitamos mandarlo a teletrabajar, usted va a adaptarse a este teletrabajo y ahora va a hacer labores de oficina, ¿verdad? Y tal vez ese trabajador tiene un nivel de escolaridad limitado y tal vez no tiene acceso a utilización de computadoras y demás. Y entonces yo le entrego la computadora y tal vez no sabe ni manejar el Internet Explorer, ¿verdad? Y entonces le cuesta conectarse y toda la cosa. Ahí le estoy generando una afectación importante al trabajador porque lo estoy modificando o variando las condiciones de la relación laboral. Diferente sería de que lo estoy ascendiendo y lo quiero incorporar a la empresa de una forma voluntaria, pero tendría que liquidarlo y volverlo a contratar bajo las nuevas condiciones. Sin embargo, si esto se está utilizando como un elemento para agredir al trabajador en el sentido de que después tengo una justificante para decir, no, es que usted es muy ineficiente, vea que no me ha hecho el trabajo, lo que otros me lo hacen en medio día, usted me lo hace en 4 días, ¿verdad? Entonces, en esas circunstancias, ahí hay un variante abusivo. Bajo esa premisa, entonces el trabajador, claro, podría interponer incluso hasta una demanda por variación de las condiciones de la relación laboral y que se le mantengan las mismas condiciones. Para ese caso existen otras herramientas como las que creó el Ministerio de Trabajo, desde una suspensión del contrato de trabajo o una disminución de la jornada, haciendo que no se va a poder ejercer las labores como normalmente se ejercen ante esta situación de pandemia. Pero en esa situación, en esa situación meramente de que se le cambian las condiciones en una forma arbitraria
del ejercicio de las actividades propias que a él le corresponde llevar a cabo, en esas circunstancias sí estoy cometiendo un abuso, que sería un variante abusivo en perjuicio del trabajador, que incluso hasta el trabajador podría renunciar con responsabilidad patronal, basado en el artículo 83, producto que le estoy afectando esas condiciones de trabajo. Bien. Vamos a ver. Otros aspectos ahí generales que establece ahí de la ley. Como les comentaba, ya algunas cosas de estas me he referido. Cuando no se haya contemplado en el contrato inicial, debe firmarse un acuerdo voluntario que establezca las condiciones generales, ¿verdad? Es recomendable. Y sobre todo, ¿verdad? A partir de la reforma procesal laboral, a partir del 25 de julio del 2017, cuando se implementó la reforma, se hace vital de que las condiciones de trabajo estén bien definidas y ojalá por escrito. ¿Por qué? Porque, como decimos los abogados, los papelitos son los que hablan. En el artículo 478, el inciso 11, nos habla de que en todo caso le corresponderá al empleador o empleadora probar lo que normalmente tiene que ver con toda la relación laboral, lo que le es más fácil, dice, llegar y demostrar. Y en ese caso, evidentemente, yo como patrono soy llamado a demostrar las condiciones en que se rige la relación laboral en general. Por eso es que se hace importantísimo de que se firme ojalá un adendum al contrato en donde se indiquen, bueno, las condiciones van a ser estas, estas y estas. Que incluso hasta por un tema de riesgos del trabajo, podríamos decir, ¿verdad? De una situación de que el trabajador se caiga ahí en su centro, en su burbuja de trabajo, en el hogar, eventualmente eso también abarca riesgos de trabajo. Entonces, siempre es importante y también incluso para tenerlo como prueba ante las autoridades de la situación. Esto es un tema de una protección mutua. Por un lado hay una protección para el patrono de que cualquier situación, ahí está el contrato, y por otro lado una protección del trabajador de que el patrono no le vaya a decir, bueno, es que usted abandonó el trabajo y no volvió a trabajar, y no, es que yo estoy teletrabajando, ¿verdad? Dependiendo si es sincrónico o asincrónico, como sea el asunto. Si fuera asincrónico, el patrono podría en algún momento decir, aquí está la justificante, lo puedo despedir sin responsabilidad patronal porque abandonó el trabajo, porque a mí no me está costando lo que está haciendo. Bueno, se supone que es importante, como decimos vulgarmente, marcar la cancha, ¿verdad? En términos futbolísticos, llegar y marcar la cancha sobre las condiciones que aplican ese teletrabajo, para que realmente se defina y se estén claros con las reglas. No vaya a ser de que después el trabajador entendió una cosa y el patrono entendió otra, y entonces eso vaya a ser una fuente de conflicto en ese sentido. Lo de las jornadas, ya les hablaba de que deben de respetarse los derechos mínimos y en ese sentido, recordemos que la jornada diurna es 8 horas, la jornada nocturna 6 y la mixta es de 7 horas. Entonces hay que respetarse todas las jornadas. Bien, voy a ir un poquito más rápido porque estoy viendo que yo me emociono mucho, ¿verdad? Y para darles espacio para las preguntas y demás. También los criterios de medición, evaluación y control deben estar establecidos, ¿verdad? Y bueno, de nuevo vuelve a repetir ahí la ley de que la incorporación de la modalidad del teletrabajo es voluntaria. Como les comentaba, esto es muy relativo, ¿verdad? Bien. Esto ya lo expliqué, no podrá utilizarse el teletrabajo como medio para propiciar tratos discriminatorios en perjuicio de las personas trabajadoras, ¿verdad? Las personas trabajadores tienen el mismo acceso a la formación y a las oportunidades de desarrollo dentro de la carrera administrativa dentro de la organización, ¿verdad? Claro, porque como está ya teletrabajando y tal vez solo a él lo mandamos, él nunca se entera de nada y entonces de un momento a otro incluso la empresa cerró y tal vez la persona ni se ha enterado, ¿verdad? Ya es un tema tal vez medio absurdo el ejemplo, pero ahí no sabemos, ¿verdad?, cómo puede estar manejándose el asunto. Entonces, al estar a ver una desconexión física con la empresa, esto puede generar una afectación, ¿verdad? No se puede utilizar el teletrabajo como una forma de afectación. Bien. Vamos a ver, esto ya lo comenté, de que en caso de modalidad de teletrabajo es una condición acordada desde el inicio de la relación laboral, ahí sí el trabajador no puede reclamar su incorporación a la empresa. Bien. En cuanto a lo que debería tener el contrato o el adendum al contrato, es la forma, las condiciones en generales, cómo se ejecutarán las labores, las obligaciones de la persona trabajadora, sus derechos también,
y las responsabilidades que está adquiriendo con el teletrabajo. Dentro de eso, ya vamos a ver más adelante que si parte de las obligaciones que tiene el trabajador es que, por ejemplo, si pierde la conexión, él debe informarle, que yo siento que tal vez la norma fue muy alcahueta en eso, tiene que informarle, dice la norma, dentro de las próximas 24 horas. Si yo pierdo la conexión, yo siento que debería de informarle lo más pronto posible, ¿verdad? El artículo habla de 24 horas. Tal vez pensando en un teletrabajador que está ya metido en la pura montaña, ¿verdad? Y le va a costar transportarse hasta el lugar de trabajo para informar eso. Entonces, por ahí siento que se establece un plazo muy, muy extenso para esto. Yo hubiera dicho unas 6, 12 horas máximo, porque prácticamente el trabajador, perdí la conexión, cruzo los brazos, ¿verdad? Me quedo 24 horas y igual voy a recibir el salario. Ahí habría un acto de mala fe por parte del trabajador. Bien, en cuanto a las obligaciones del patrono, bueno, la principal y esencial obligación, evidentemente, está el de proveer y garantizar todo el tema de los equipos, ¿verdad? Y su mantenimiento necesarios para poder ejercer el teletrabajo. Esto es una obligación que ya desde la norma de 1943, el Código de Trabajo, establecía de que es obligación en principio del patrono entregar herramientas al trabajador. Excepcionalmente se establece de que el trabajador puede llegar y decir, no, yo proporciono esas herramientas de trabajo. Entonces, perfecto, yo proporciono mi computadora, pero ahí sí, si yo proporciono mi computadora, debería indicarle o más bien, estoy comprometiéndome que el patrono me pueda eventualmente llegar y incorporar software o algunas herramientas dentro de mi computadora. Yo no me podría negar a eso porque eso es parte del vínculo laboral que me va a generar esa conexión con el patrón. Bien. Evidentemente debe haber un tema de capacitación, ¿verdad? Eso es su obligación tanto, evidentemente, del patrono. Informar el cumplimiento de las normas y directrices relacionadas con el tema de salud ocupacional, ya lo comentamos, ¿verdad? Coordinar y establecer las funciones de la persona teletrabajadora ante situaciones en las que no pueda realizar sus labores o se vean interrumpidas, ¿verdad? Porque, como les decía, la ley de teletrabajo establece un plazo de 24 horas. Evidentemente, reconocer el salario, como les decía, manteniéndole todos sus beneficios, aun cuando no pudiera teletrabajar, cuando eventualmente es culpa del mismo patrono, como por ejemplo cuando no le entrega las herramientas para teletrabajar, digamos que no le ha incorporado un software a la computadora y entonces él no puede conectarse, entonces aún así entonces el patrono le va a decir, no, usted duró 3 días sin trabajar, le voy a rebajar esos 3 días, no puede, porque eso es un acto de negligencia de parte del patrono con respecto al trabajador. En caso de que el equipo se dañe de la persona teletrabajadora y los sistemas operativos o la tecnología no le permitan a la persona teletrabajadora realizar sus funciones, que hubo un bloqueo o algo por el estilo, ¿verdad? Y dice que lo anteriormente estipulado se puede variar por mutuo acuerdo entre las partes, ¿verdad? Como les decía, el tema del equipo, de que el trabajador eventualmente quiere utilizar su propia computadora, ¿verdad? Ahora, esto no significa que vaya a generarle un perjuicio en cuanto a sus derechos y obligaciones ya establecidos mínimos por parte del Código de Trabajo. En cuanto a obligaciones del trabajador, bueno, cumplir los criterios de medición y evaluación, ¿verdad? Dando una capacitación ahí en el Colegio de Ciencias Económicas sobre este mismo tema, me preguntaba una colegiada que ella se sentía acosada laboralmente, porque resulta ser que ella prácticamente le pedían que todos los días, cuando terminaba su teletrabajo, emitiera un reporte al jefe y lo enviara por correo. Me dice, eso es demasiado inquisitorio, yo todos los días tengo que estarle dando, ¿verdad? Bueno, eso no es un tema de acoso laboral, el patrono está dentro de sus posibilidades ejercer ese derecho de dirección, de fiscalización de las actividades, ¿verdad? A cambio el patrono me está pagando ese salario, entonces evidentemente en esas circunstancias el trabajador no podría negarse, ¿verdad?, a estos tipos de requerimientos, y si el trabajador se siente abrumado por eso, bueno, se lo puede comunicar, y si hay alguna forma de resolver esto, ¿verdad?, de que entonces, bueno, no me lo haga todos los días, hágamelo día por medio, para que no se sienta, bueno, pero ya eso quedará muy a criterio del patrono, ¿verdad? Mientras no se esté utilizando esto como una herramienta como les decía, para violentar los derechos de los trabajadores, el patrono está en todo su derecho de ejercer esos controles. Informar en un plazo no mayor a 24 horas su situación. Bueno, esto ya les los comentaba, ¿verdad? Que tiene que informar dentro de 24 horas
si se quedó desconectado, ¿verdad? Eventualmente. Igual, cualquier otra situación que se presentara debe informar entre las 24 horas. Yo considero que es un plazo demasiado extenso. Luego, también, bueno, dentro de sus obligaciones está cumplir con su horario, jornada laboral, ¿verdad? En ese caso, y estar disponible, ¿verdad? Es todo un tema cultural, ¿verdad? Sobre todo para las personas trabajadoras con hijos, ¿verdad? Eventualmente, el trabajador debe de generar todas las herramientas para aislarse en el momento en que está, por ejemplo, en forma sincrónica, ¿verdad? Si bien es cierto, esto es una ventaja que le da mucho a las madres, sobre todo las madres solteras, para eventualmente, eh, eh, tener un mayor ejercicio de control, digamos, sobre sus hijos o de alguna forma, ¿verdad? Para decirlo de alguna forma. Esto no puede ser utilizado como una justificante para yo incumplir mis obligaciones laborales. Esto significa que eventualmente yo entonces ya no tengo que pagarle a alguien que cuida a los hijos, entonces ya yo los cuido, pero entonces desatiendo mi trabajo. Igualmente estaría ejerciendo una violación de mis obligaciones como teletrabajador. Y esto, pongo este ejemplo, pero aplica para muchas otras cosas, ¿verdad? De que el teletrabajador o que la familia esté siempre ahí, ¿verdad? Y que entonces esté interrumpiendo constantemente. Bueno, no, yo tengo que garantizarle al patrono, porque incluso tengo que garantizarle la integridad y la confidencialidad de la información que voy a manejar. Entonces, no puede ser de que la computadora que me dio el patrono para teletrabajar, de un momento a otro aparece un muñequito ahí de un videojuego, ¿verdad? Porque el chiquito, la chiquita del teletrabajador, ay, perdón, jefe, es que mi hijo metió un videojuego ahí a la computadora. No, porque es una herramienta evidentemente de trabajo. Eso no le quita el cumplimiento de esas obligaciones al trabajador. Y podría considerarse un tema de abandono de trabajo si desatiende sus obligaciones, evidentemente. Y ya para terminar, el tema de los riesgos del trabajo, ¿verdad? El INSS ha emitido toda una normativa, ¿verdad? Y más bien una reglamentación sobre el tema del teletrabajo. Si ustedes tienen alguna duda al respecto, pueden meterse a la página del INSS y eso fácilmente se descarga, donde van a tener información sobre diferentes aspectos que conlleva el teletrabajo y las condiciones en que el trabajador debería laborar. Y el patrono también, que tiene que garantizarle esas condiciones para no generar un posible riesgo del trabajo o una enfermedad laboral, ¿verdad? Y bueno, creo que me adelanté un minuto con el tiempo. Vamos a ver, lastimosamente me hubiera gustado darles hasta 3 horas de este tema, pero a las 10 tengo consejo académico, entonces ahora sí quedo abierto a las preguntas, ¿verdad? O dudas que ustedes puedan tener acerca de la normativa. Nuevamente, muchas gracias, don Alonso. Bueno, iniciamos el tiempo de preguntas. Por acá nos preguntan, si me mandan a teletrabajo con jornada disminuida, pero me despiden 6 meses después, ¿me liquidan con los salarios de media jornada o debe ser con la base que me contrataron? Bien, tenemos que diferenciar dos escenarios, ¿verdad? Tenemos que diferenciar el escenario de un teletrabajo normal y corriente en un momento histórico normal al teletrabajo en un tema de pandemia, por ejemplo. Bueno, recordemos que el teletrabajo, como les decía ahora, no puede utilizarse para desconocer los derechos adquiridos del trabajador. Si esa persona, digamos, el patrono hizo el ejercicio de solicitarle al Ministerio de Trabajo la disminución de la jornada, porque eso ha ocurrido mucho, ¿verdad? A veces me han preguntado trabajadores de que le disminuyeron la jornada y les digo, ¿y ustedes verificaron de que el patrono haya hecho el cumplimiento de los requisitos para esa disminución de la jornada? No es un acto antojadizo, ¿verdad? Si fuera un acto antojadizo, sí podríamos estar entrando en problemas. Entonces, incluso procede que le reintegren las diferencias salariales, ¿verdad? Entonces, el escenario ahí, en tema de pandemia, donde hay una normativa que justifica una disminución de jornada o hasta una suspensión del contrato de trabajo, ¿verdad? La normativa es muy clara de que el momento que, digamos, durante el tiempo de la suspensión o durante el tiempo de la disminución de la jornada,
no pueden computarse para efectos de liquidación el tiempo, digamos, los montos que él recibió en el momento en que se le disminuyó digamos, su salario. Si a mí a partir del 1 de mayo me empezaron a tener una jornada disminuida hasta el día de hoy, en el momento en que, si al día de hoy me van a hacer a mí una liquidación, la liquidación tienen que hacerla con base en los salarios antes del 1 de mayo. Y así lo establece la normativa que vino a generar el tema de la pandemia. No podría liquidarme con base en la jornada disminuida, sino tienen que hacerlo con base en el salario completo que yo recibía antes de estar en esa modalidad. Otra de las preguntas es, ¿se puede contratar a alguien para que preste servicios solo por medio del teletrabajo? Sí, bueno, ya lo veíamos ahora en las dos modalidades de formas de contratación que habíamos dicho, de una persona que ya trabaja en la empresa y después se manda a teletrabajo, y la otro escenario, sí, perfectamente, que incluso les decía que esta persona no podría reclamar que no podría reclamar pasarse a modo físico si fue contratada desde el principio como teletrabajador. Y por último, si yo tengo media jornada, ¿puedo trabajar para otra persona la otra media jornada o solo en los casos de suspensión total de contrato? Sí, el trabajador dispone de su tiempo libre, ¿verdad? Recordemos que el Código de Trabajo es muy claro de que el artículo 9.10 por ahí dice que a ningún individuo se le coartará la libertad de ejercer el trabajo, o sea, no se le puede impedir trabajar. Entonces, si es un tema de conveniencia de que él consiga otro medio tiempo, puede hacerlo y no puede, mientras no haya una interferencia con las labores que normalmente hace en el otro medio tiempo que él tiene. Ahora, sí, quiero aclararles, esto es importante porque también me lo preguntan mucho. Me dicen, ahora con el tema de la pandemia me disminuyeron la jornada laboral y más bien ahora estoy teletrabajando y trabajo hasta el doble, ¿verdad? Y puedo hasta el triple de lo que trabajaba antes en físico, ¿verdad? Esto es muy dado, muy común. Evidentemente, el patrono, y como dice la ley del teletrabajo, no me puede exigir a trabajar más allá de lo pactado. Entonces, si bien es cierto, hay un deber de colaboración, ¿verdad? Y como dice el dicho, ¿verdad? La necesidad tiene cara de perro, ¿verdad? Y en estos momentos que quedarse sin trabajo es un lujo, ¿verdad? Yo podría eventualmente, si yo puedo documentar todo eso adicional que me hizo para trabajar el patrono, cuando termine la relación laboral en un futuro, yo podría reclamar las horas extra que no se me cancelaron en aquel momento, ¿verdad? Eso es importante, y siempre que vayamos a hacer un reclamo de horas extra, es importante que como trabajadores sepamos que tenemos que documentarlo. No podemos, el código dice que la carga de la prueba le corresponde al trabajador. Eso significa que yo, si estoy trabajando horas extra, ojalá enviarle un correo al patrono, ya terminé mis labores en este momento, ¿verdad? Entonces ahí queda un rasgo de que yo trabajaba de 8 a 12, pues estoy cerrando mi sesión hasta las 4 de la tarde. Entonces ahí voy generando prueba, porque la carga de la prueba siempre le va a corresponder al trabajador, no al patrono. Yo no puedo decir, bueno, yo calculo que pude haber trabajado unas 20 horas extra. No, o sea, yo calculo no, tengo que demostrar a cuánto equivalían esas horas extra. Bueno, hay dos escenarios. Si el patrono siempre me pone a trabajar horas extra y ya es algo normal que todos los días trabajo 2 horas extra, ahí la carga de la prueba le corresponde al patrono. Pero si es al revés, si es que yo a veces sí trabajo horas extra y a veces no, en ese caso, ¿verdad? Ahora con el teletrabajo, el tema de las horas extra, y sobre todo en el sector público, con tema de tanta limitante de los recursos que hay ahora, el patrono es importante que incluso en ese adendum al contrato de teletrabajo establezca cuáles van a ser las políticas de las horas extra. Porque también yo podría dejar ahí conectada la computadora hasta la medianoche, ¿verdad? Y decirles que trabajé esas 8 horas extra más, ¿verdad? X cosas, X cantidad. Entonces, sí es importante dejar las reglas claras de que en el caso de las horas extra, dejar definido de que tiene que haber una autorización previa o una solicitud previa al trabajador para el cumplimiento de esas horas extra.
Y el trabajador, en el momento en que cumple la jornada, él no está obligado a mantenerse ahí laborando, ¿verdad? Es algún tema de necesidad de la empresa por una emergencia. Pero en principio no estaría, continuaría la jornada al día siguiente, ¿verdad? Pero es importante, como les decía, y para que un trabajador no nos vaya a poner una demanda de que todos los días trabajaba 4 horas extra, ¿verdad? Y solamente porque dejaba la conexión en teletrabajo, importantísimo indicar, bien, dejar eso indicado, las reglas claras del manejo de las horas extra y que ojalá sea con previa autorización que se le da al trabajador. Muchas gracias. Con esta última pregunta cerramos la sesión. Nos preguntan, ¿qué tan legal es el uso de cámaras para comprobar que se cumpla el trabajo? Ok, bien, el tema de las cámaras es un tema bastante polémico, ¿verdad? El tema de las cámaras, vamos a ver, hay dos valores ahí que deben de sopesarse. Está el derecho a la intimidad y privacidad del trabajador por un lado, ¿verdad? Que incluso, vamos a ver, el patrono no puede decir, hoy te voy a llegar a la casa para ver las condiciones de teletrabajo, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad? O le tocan el timbre, ¿verdad? Y ahí está el patrono. Es que venía a ver cómo está ahí usted teletrabajando, ¿no? O sea, ya evidentemente hay una violación de ese derecho a intimidad y privacidad que garantiza incluso nuestra constitución política. Ahora bien, bajo ciertas reglas y por un principio de objetividad, el patrono, digamos, en una reunión con los directivos allá en Japón o allá en China, ¿verdad? En donde se requiera un tema del uso de la cámara, evidentemente el patrono puede definir esas reglas por un tema de objetividad. Ahí, si bien es cierto, está el derecho a intimidad y privacidad, ¿verdad? Y si el patrono justifica, ¿verdad? Y eso lo ha hecho ya la jurisprudencia con el tema del principio de intimidad y privacidad del trabajador. Si el patrono demuestra la objetividad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida que está tomando, hay un tema de una obligación del trabajador de cumplirla. Si es por un tema de objetividad, en el sentido de que, porque está en una reunión, no puede estar sin la cámara conectada. Razonabilidad en el sentido de que la medida sea razonable. Por ejemplo, vamos a ver, yo no le podría exigir al teletrabajador, bueno, usted tiene que abrir lo suficientemente la cámara para ver yo todo su entorno. No, porque, o sea, ¿por qué me va a exigir eso? Si lo que me puede exigir es que yo esté presente y visible en la reunión. Ya el demás contenido, ¿verdad? Ahora, ya tal vez si está manejando una pizarra o algo por el estilo, ¿verdad? Donde eventualmente podría justificarse. Pero sí es un tema adicionalmente, la medida debe ser proporcional, ¿verdad? No debe hacer un uso abusivo de la medida. Y se lo voy a poner con un ejemplo de las clases que yo tengo con mis estudiantes aquí en la sede central. Yo no les exijo abrir la cámara en las clases cuando yo estoy, como estoy en estos momentos con ustedes impartiéndoles clases. Pero, por ejemplo, yo establezco objetivamente las reglas de que cuando van a exponer, ellos sí tienen que, ¿verdad? Entonces ya hay un aviso previo, no es que ellos tienen que procurarse con herramientas y demás, la forma porque ahí estoy definiendo desde un punto de vista objetivo. ¿Y por qué? Porque yo necesito ver si están leyendo, ¿verdad? Si solamente están exponiendo, etcétera. La dinámica se vuelve muy impersonal, ¿verdad? Entonces, si yo establezco un parámetro objetivo, y es que esa es la línea que ha seguido la jurisprudencia, ¿verdad? En cuanto al uso, como podrían ser las cámaras de seguridad. Yo no voy a poner una cámara de seguridad en los baños, por ejemplo, porque ya ahí es violatorio el derecho a intimidad y privacidad. Pero tampoco puedo poner una cámara escondida, ¿verdad? Porque para ver qué hace, ¿verdad? Evidentemente, hubo una jurisprudencia de una muchacha que trabaja en un call center y a ella no le dijeron que le iba a ser grabada. Evidentemente, y tal vez ustedes han recibido alguna vez alguna llamada de alguna empresa o una institución y previamente le dicen, es que usted tiene que aceptar de que la llamada está siendo grabada. ¿Por qué? Porque no se vale hacerlo escondidas, ¿verdad? A veces también llega un trabajador y me dice, vea, aquí grabé todas las malacrianzas que me dice el patrono a mí cuando me llama la atención. Le digo, es que eso es lo que se llama prueba espuria, porque yo sé que es contradictorio, pero yo no puedo tener a escondidas un control como estos, porque esto es violatorio del derecho a intimidad y privacidad.
el requisito es que las personas estén informadas, haya un protocolo previo y estén debidamente notificadas de que esas son las condiciones. Entonces, bajo esa situación, ¿verdad? Por ejemplo, una vez me hicieron una pregunta de un muchacho que trabaja en un call center, de que la empresa de outsourcing me hace la pregunta de que el trabajador está reclamando de que los controles que está haciendo no es la empresa directamente, sino la otra empresa cliente a la que le brinden el servicio de outsourcing, de que está una cámara ahí, ¿verdad? Y digamos ahí en la esquina, ejerciendo un control y de que lo están regañando porque se está quedando dormido en el trabajo, ¿verdad? Llega y se conecta y está dormido. Entonces él reclama que ellos no pueden hacer eso, ¿no? Claro que sí pueden. ¿Por qué? Porque no me viola el derecho a intimidad y privacidad, porque si está dentro del tiempo efectivo de trabajo, hay un protocolo y ya el trabajador sabe que se están ejerciendo el monitoreo a través de cámaras, el patrón está ejerciendo un poder de mando, un poder de fiscalización, ¿verdad? En ese caso, bajo la premisa de que el trabajador evidentemente ya sabe de qué está siendo monitoreado. Entonces no hay un tema de acoso laboral, no hay un tema de abuso del derecho por parte del patrono. En el tanto hay un tema de objetividad, de que él quiere optimizar sus recursos, evidentemente. Así como yo quiero recibir el mejor salario, el patrono quiere optimizar mayormente sus recursos. Entonces, si se está ejerciendo un control de esa forma, ¿verdad? No sería ilegal. Siempre y cuando se establezcan las reglas y el trabajador sepa que se está ejerciendo el control. Ahora apareció una herramienta en el Reino Unido muy interesante sobre el tema de que es un software que cada 10 minutos el patrono le toma, le envía la computadora, le envía un reporte al patrono y un pantallazo de lo que está haciendo el trabajador, ¿verdad? No sería esto un tema, digamos, de abuso del derecho o violatorio del derecho a intimidad y privacidad del trabajador, puesto que se supone que si está dentro del tiempo efectivo de trabajo, el trabajador no podría negarse a ese tipo de controles. Como les decía, y así lo ha dicho la jurisprudencia, tiene que haber de repente por aquí tengo, déjenme para mostrarles y les doy el número de la sentencia. Déjenme buscar aquí un momentito. Por aquí tengo una jurisprudencia de cuáles son los alcances. Ya se las voy a dejar de proyectarles esta para proyectarles esta otra jurisprudencia que estoy viendo por acá. Para que ustedes vean los alcances de lo que puede, hasta qué punto puede un patrono ejercer esos controles. Por aquí yo creo que lo tengo marcado. Bueno, esas marcas es cuando yo busqué el tema en la sala segunda. Vean lo que dice. Los sistemas de monitoreo aplicados en la empresa deben reunir al menos dos condiciones básicas a saber. Que estén originados en una necesidad objetiva amparada en su funcionamiento. O sea, lo que les decía, un tema de objetividad. O sea, demostrar de que hay... O sea, yo quiero optimizar mis recursos, el trabajador debe llegar y conectarse y activar su cámara para saber que está laborando, ¿verdad? Y posteriormente dice ello con el objeto de descartar que estos mecanismos se conviertan en un ambiente de acoso, ¿verdad? Ahí sí que vaya a violar la intimidad, ¿verdad? Y luego, vamos a ver, no marqué aquí cuál sería el segundo, vamos a ver si lo encuentro por acá. Al respecto, ok. Vamos a ver si menciona el segundo. El derecho a la intimidad en la esfera laboral presupone que la persona trabajadora se encontrará libre de injerencias arbitrarias en su vida privada, lo que quiere decir que contará con un ámbito autónomo, reservado a la acción y conocimiento de los demás, razón por la cual el empleador encontrará una frontera en sus potestades. Entonces, sí, que haya un tema de necesidad, los dos requisitos son que haya un tema de necesidad y que esa necesidad no viole el derecho de intimidad y privacidad del trabajador. Como decía, el patrón no puede decir, bueno, yo necesito tener cámaras dentro de la empresa que monitoreen a los trabajadores. Pero eso no significa de que eso lo autorice para que tenga cámaras en los baños, como les decía. Aquí les voy a mostrar el número de sentencia por si quieren ahondar un poquito más en el tema, que es bastante interesante. Vean que no es tan nueva, ¿verdad? Es del año... Bueno, este es el número de expediente, la sentencia 172
pero déjenme ver para ver el número de voto aquí para que ustedes lo puedan buscar. Vamos a ver. Bueno, el número de votos es 172, el expediente del 2008. Ah, el voto es del año 2011. La sentencia número 172 del año 2011. Vean que no es un tema nuevo esto, ¿verdad? Incluso ahí es muy interesante porque ese voto 172 del año 2011, no me fijé si era de la sala segunda. Vamos a ver. Perdonen ahí que les pase, no los vaya a marear. Esta es de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? El voto 172 del 2011. Bien, entonces no sé si fui claro con esto, ¿verdad? Tiene que haber un tema de objetividad y un tema de proporcionalidad de las medidas. No puede convertirse en un ejercicio abusivo por parte del patrono esos controles, ¿verdad? Y en el tanto el patrono establezca un tema de objetividad, no va a haber nada al respecto, ¿verdad? No va a ser acoso laboral ni nada por el estilo. Bien, no sé si con esto habrá alguna otra pregunta, con mucho gusto. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? No, eso sería todo. Más bien, muchísimas gracias. Agradecemos a los estudiantes, a los profesores por el espacio y nuevamente muchísimas gracias, don Alonso,